¿Qué viene de la reforma laboral de Milei? Me pregunta Noel Nacho Quesada. Raistlin quiere comentar la demolición laboral de Javier Milei, trayendo de vuelta la jornada de 12 horas, el despido libre y el pagar empleados con comida. Mira, esto lo iba yo a hacer después. Pero lo voy a hacer ahora. Se dice, lo que te dice Isabel Díaz Ayuso y Feijóo y Abascal y toda esta gente, es que Milei es un maestro de las maravillas de la economía, el libertarianismo y el libre mercado, sobre todo, y bla. Y que los socialdemócratas, pues, evidentemente, estamos destrozando España. Entonces hice una serie de comparaciones para ver, antes de entrar a la reforma laboral, qué ha hecho Milei estos años que lleva de presidente, sin tomar en cuenta los 20,000 millones que le limosneó a Donald Trump y que Donald Trump le dio por motivos meramente ideológicos. Eso me parece absolutamente de locos. Vamos a ver. El gobierno de Sánchez está muy mal, hace mucho mal para España, y el gobierno de Milei, la repera. Che, escuchame una cosa, que esto es bárbaro, re bárbaro. Empleo. Argentina ha perdido 300,000 empleos desde que llegó Milei. Solo en noviembre de 2025 perdió 17,000 empleos. España en 2024 aumentó su plantilla de empleados en 502,000 personas y en 2025 en 605,400, logrando que por primera vez desde 2018 el desempleo o paro en España sea menor del 10%. Desafortunadamente el paro en España es un problema histórico, pero el Partido Popular, cuando ha gobernado, nunca lo ha combatido. Y los malditos socialistas que no saben de economía, pues parece que sí lo están logrando. Entonces vamos a hablar de salarios. En Argentina los salarios han disminuido en 8% desde 2023. Esto es una media, porque hay gente que habla del 7, hay gente que habla del 9. Y por supuesto, si vas a Telesur de Venezuela, pues ha perdido el 31% el salario. Que también no vamos a comprar propaganda absurda. Se calcula que más o menos el 8% ha perdido los salarios, excepto los de los trabajadores públicos que han perdido el 17%. Es decir, si te pagaban 100 al mes, ahora te pagan el equivalente a 83. Solo entre septiembre y diciembre de 2025, los salarios cayeron un 2,4% en Argentina. Estas son las bases por las que luego viene la reforma laboral. En España, mientras tanto, el salario mínimo interprofesional, que es el salario mínimo y que se utiliza como baremo, como marco de referencia para los salarios en España, en 2020 era de 950 euros al mes. En España, por alguna razón que yo nunca he podido entender y tampoco me he puesto a averiguar, se pagan 14 pagas. Es decir, se pagan 950 al mes, pero en 14 veces, no 12, que sería lo normal. En 2026, para 2026, según acaba de anunciar el gobierno de los malvados socialistas rojos terribles, será de 1,221 euros al mes en 14 pagas, es decir, se pagará 14 veces al trabajador 1,221 euros de salario. ¿Ok? Bueno. Inversión extranjera. Argentina. Pese a que los grandes la empresa es libertaria y quiere el libre mercado y los grandes inversionistas están en la derecha y están con Milei, pero le han llevado 1,521 millones de inversión extranjera en 2025 y se han retirado muchas multinacionales que no ven futuro en Argentina, porque la ideología es la ideología, pero como decía mi querido amigo El Fantomas, no hay nada más miedoso que $1 millón, como no sean $2 millones. Cuando hablas de 1,521 millones de dólares, el miedo es brutal. España, entre tanto, ha obtenido 13,800 millones de euros de inversión. Es la mayor inversión de toda Europa que ha hecho el Banco Europeo de Inversiones. Está entrando inversión, están entrando empresas y la economía, por lo tanto, va mejor.
Inflación. Argentina en 2023 tenía un 211,41%. Sí, consecuencia de que estaban los Kirchner, pero no consecuencia de que los Kirchner fueran de izquierda, sino que eran imbéciles. Porque al mismo tiempo estaba la izquierda aquí en España y no le pasó eso, ¿verdad? En 2024 bajó a 117,76% y en 2025 la inflación es del 31,55%, lo cual erosiona aún mucho más los salarios. Mientras tanto, en España la inflación de 2023 fue de 3,1%, en 2024 de 2,8% y en 2025 de 2,7%. Hubo intento de que bajara más de una décima, pero no se consiguió que bajara más de una décima respecto de 2024. Y finalmente, esto era lo finalmente. Los números me dicen que la gestión económica española ha sido mucho mejor que la argentina. Y no entiendo por qué la gente de derecha no está contenta con que haya más mercado, que haya trabajadores que ganan más dinero y por lo tanto pueden comprarle sus cosas. Esto lo descubrió hasta Henry Ford, que no solo era de derecha, era pro-nazi. Pero cuando se aumentó los salarios a sus trabajadores, el club de patrones le dijeron, "Pero estás loco". Y dijo, no, que quiero que compren mis coches. Y yo no puedo producir para un mercado que no compra. Y esto es algo que yo he pasado años tratando de explicarles a los ricos. Les conviene el aumento de salarios, les convienen las buenas condiciones laborales, les conviene el fin de la pobreza y del hambre. Porque en un país donde no hay pobreza y hambre, hay menos delincuencia, se vive mejor, hay trabajadores más eficaces, hay un mercado más activo, más vibrante, hay posibilidad de invertir con seguridad. Lo que plantea la socialdemocracia es bueno hasta para ellos, lo que pasa es que muchos no lo entienden. Así que esa es la historia de la realidad entre Sánchez y Milei. A ver si ustedes pueden explicárselo a la gente por ahí que se van encontrando y que les dice que, no, es que España está muy mal, en cambio Argentina, escuchame una cosa. No es cierto. En España no hubo peronismo ni kirchnerismo, claro que no. Pero es que el discurso de la ultraderecha es que la tragedia de Argentina fue porque eran de izquierda, no porque fueran pillos, no porque fueran malísimos administrando, no porque no asumieran ningún compromiso, no porque no acudieran a los técnicos que te pueden decir si lo que estás proponiendo funciona o no. No, eso sería analizar racionalmente por qué el kirchnerismo fue problemático y por qué el peronismo también es más raro que un perro verde. No, lo que te dice la otra derecha es la culpa de eso, que es un país en el que hubo un gobierno de izquierda. Entonces dices, aquí hay otro y no está pasando nada de eso, y en Noruega hay otro, y en Suecia hay otro, y lo ha habido en Nueva Zelanda, y lo hay en este momento en el Reino Unido, y no está pasando eso. ¿Por qué será?